San Mateo, capítulo 13, versículo 31. San Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Estamos en nuestra serie Las parábolas de Jesús, nuestra historia. Y el tema del día de hoy es, o la parábola que vamos a ver es la parábola del grano de mostaza, el crecimiento de la iglesia. Sí, para los que lo anotan, es la parábola del grano de mostaza. Ponen un punto y coma y después seguido el crecimiento de la iglesia. Y dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, versículo 31, que Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante. Esto en la hermenéutica se le llama un símil, algo que es similar, una similitud. Dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Oremos. Señor, gracias porque después de haberte adorado y alabado, hoy tienes a bien traernos tu palabra y has sembrado tu semilla en nuestros corazones. Creemos que somos aquellos de buena tierra, Padre, donde tu semilla produce y da buen fruto. Síguenos enseñando, Señor, los principios y las verdades que hay incrustados en cada historia, en cada parábola que tú contaste, Señor, ya que el significado de cada parábola tú se los revelas a los hijos del reino, Señor, como lo dicen las propias parábolas. Y creemos que nosotros somos de esos hijos del reino. Así que abrimos nuestro corazón, nuestra mente, vamos a estar atentos, Señor, porque sabemos que en medio de estas hermosas historias hay mucha enseñanza para nosotros. Gracias, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Esta parábola de el grano de mostaza también figura en el Evangelio de San Marcos. Y Marcos, al agregarla en su Evangelio, inicia el relato un poco diferente. En Marcos 4:30, pero pongan un separador aquí en Mateo 13:31. Marcos 4:30 inicia la misma parábola con un poco de diferencia. Él dice así, Marcos 4:30, bueno, Jesús, pero Marcos lo escribe así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Ya lo leyó? Perdón, repito, decía también Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Bueno, esta pregunta de introducción o introductoria de Jesús, escrita por Marcos, es muy gráfica, porque él nos lo dice de una forma muy clara. ¿Cómo comparamos el reino de Dios? ¿Cómo lo comparamos? ¿O bajo qué parábola vamos a colocar el reino de Dios? ¿O con qué comparación lo compararemos? ¿O con qué parábola pondremos de manifiesto el reino de Dios? O dicho de otra manera, ¿con qué parábola expondremos el reino de Dios? Todo esto lo quiero mencionar para que sea bien claro. Como ya lo hemos venido explicando, una parábola es una explicación que presenta una semejanza a algo que uno desea explicar, colocada al lado del hecho que queremos interpretar. Es decir, Jesús pone una historia siempre junto a una enseñanza espiritual para que la comprendamos claramente a través de esa historia. La transliteración original del griego se lee de la siguiente manera. Dice que, Jesús estaba diciendo, ¿de qué manera comparamos el reino de Dios?
¿En qué parábola lo pondremos en marcha? ¿Sí? El versículo 31, dice que una nueva parábola les refirió Jesús. ¿Desde dónde lo hizo? Como ya lo hemos venido viendo, desde la barca en la que estaba predicando a los oyentes, situada sobre la playa. ¿Se acuerdan de eso? Recuerden que es un grupo de 7 parábolas que van a hablar de lo mismo. Pero en esta ocasión Jesús les refiere la acción de un hombre que tomó una semilla de mostaza y la sembró en su propio campo. La mostaza referida aquí es una especie conocida como Sinapi nigra, que era una planta que se cultivaba en Palestina para extraer aceite de sus semillas. Actualmente, esta es una planta que crece espontáneamente en muchos lugares, incluso no cultivados. Es una semilla muy común. Yo recuerdo cuando el Señor me permitió ir a la tierra de Israel en el 2007, íbamos en el autobús, en el tour que nos dan, y el guía nos dijo: ¿ven toda esa hierba que está de cada lado del autobús junto al camino? Sí, todo eso es la semilla de mostaza. Y se veía pintadito, muy bonito de amarillo todo, pero no se percibía la semilla, solo su tallito y sus hojitas, una florecita amarilla muy bonita, pero era común, en todos los lugares estaba, no era algo especial. Así como cuando vamos en la vía y vemos en los camellones pasto por aquí, pasto por allá, así está la semilla de mostaza. Entonces lo que el Señor Jesús va a hacer es tomar una historia muy común, ¿sí?, para enseñarles un principio bíblico dentro de esa historia. Era tan común, dicho sea de paso, que en una ocasión Jesús le dijo a sus apóstoles que su fe ni siquiera llegaba al tamaño de un grano de mostaza. ¿Se acuerdan? La altura de este tipo de mostaza alcanzaba hasta 3 metros de altura. Tiene grandes hojas y flores amarillas con semillas, pero esas semillas prácticamente son microscópicas, ¿sí? No es tan sencillo verlas, aunque tú la tomes en tu mano, no es tan sencillo. Sí, la puedes ver una cosita así, pero si la quieres apreciar mejor, prácticamente son microscópicas. En el versículo 32, Jesús dijo que esta pequeña hortaliza de esta semilla llega a convertirse en un árbol. Esto es muy bonito porque la palabra árbol en el griego es la palabra dendrón, que habla no de un árbol normal, sino de un árbol frutal. Esto quiere decir, Jesús no está hablando solo de un árbol grande. Él no está refiriéndose que esta semilla solamente tiene que crecer como un árbol grande, sino que además debe llevar fruto. Esa es la característica de la palabra griega que usa cuando dice de árbol. Existen muchos árboles que nosotros los podemos ver, ¿sí? Árboles enormes, pero que en su naturaleza no dan fruto, ¿sí? Los vemos que son árboles para sombra, pero no dan fruto. Pero del que está hablando Jesús, era un árbol grande que sí llevaba fruto. De hecho, este es uno de los énfasis de esta parábola. No tanto el tamaño del árbol, sino la importancia del fruto y qué va a pasar con ese fruto. ¿Me van siguiendo? Muy bien. No olvidemos que también esta parábola contiene la misma idea de las dos anteriores. Esta parábola habla de los hijos del reino de los cielos. Entonces, esta semilla microscópica podía llegar a crecer del tamaño de un árbol, pero eso no quiere decir que todas las semillas de mostaza iban a desarrollar este mismo crecimiento, solamente algunas. Eso también hay que subrayarlo, no todas crecen y se convierten en árboles, algunas únicamente. Entonces, en esta parábola tan breve, tan corta, de apenas 2 versículos o 3, hay un énfasis que es la siembra de una pequeña semilla, que dice que es la más pequeña de todas, que cuando brota es una planta que crece hasta hacerse árbol, de manera que las aves del cielo vienen a hacer nido en ese árbol. Específicamente, esas aves vienen para refugiarse del calor y de las tormentas finales del invierno. Para eso es que las aves anidaban en sus ramas principalmente. A diferencia de las 2 parábolas que ya vimos, el Señor en esta no dio la interpretación. Él no da la interpretación. ¿Se acuerdan que en las otras Él dijo, les diré lo que significa la parábola? Aquí no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros
para darle la interpretación a la parábola de la semilla de mostaza? Bueno, lo que tenemos que hacer es recurrir a los principios de la hermenéutica para poder interpretar correctamente esta parábola. Sí, aquí no nos vamos a andar con que pues yo oré y mientras yo oraba Dios me dijo que la semilla era esto y Dios me reveló. No, tenemos que interpretar la Biblia con la propia Biblia, con los mismos textos que ella nos da, para poder decir lo que realmente el autor quiso decir cuando escribió esta parábola de la semilla mostaza, que el autor es Jesús. De lo que está hablando la parábola es de la expansión de la iglesia, y se lo voy a ir explicando. ¿Sí? Habla de la expansión de la iglesia. Los principios de la expansión del reino en el tiempo de la iglesia comenzó con algo muy pequeño a los ojos de los hombres, algo tan pequeño como la semilla de mostaza. Este es un ángulo. Viéndolo desde otra perspectiva, los discípulos que seguían a Cristo eran, ¿cuántos eran? Eran 12, en comparación con miles o millones de habitantes en la tierra oriente, ¿no? Ahí en Medio Oriente. Esto quiere decir que los discípulos que seguían a Cristo eran un microscópico grupo prácticamente imperceptible. Sin embargo, en comparación con las multitudes que acudían a Jesús, la mayoría se reunían solo para beneficiarse de sus dádivas y de sus hermosas misericordias. Esas personas que se le juntaban a Jesús para que les diera de comer, para que les hiciera un milagro, ¿sí? Que ya eran miles de personas, son las aves que hacían nido en el árbol de mostaza. Y vamos a ir viendo cómo todo va tomando forma en este sentido escritural. De la misma manera, ya hablando del reino de los cielos, la iglesia, nosotros, nace como una pequeña semilla puesta en el campo por el sembrador. El campo, ya nos explicó las anteriores parábolas, que es el mundo. Y en este mundo, en este planeta Tierra que es enorme, el Señor planta pequeñas semillitas microscópicas y de ahí surge la iglesia. Aunque a nosotros también obviamente nos dejó la encomienda de sembrar su semilla proclamando su evangelio, pero específicamente el que vino para sembrar en el campo del mundo, ¿quién fue? Jesús. Él vino a sembrar la palabra de su Padre, que era la misma palabra de Él. El verso 37 dice que respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de una parábola que ya vimos. Él dice: es el Hijo del Hombre, no somos nosotros los pastores, fue Jesús y es Jesús. Ahora, de hecho, Jesús mismo fue la semilla misma que sembró el Padre en el mundo. Y esa semilla, que es Jesús, fue tan pequeña como el grano de mostaza, pero que al final fue tan grande. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué fue tan grande? Porque nosotros conformamos ahora el cuerpo de Jesús, o el cuerpo de Cristo. A los ojos de los hombres, Jesús fue algo sin importancia. Era algo demasiado pequeño, algo que no agradaba. Y de hecho lo podemos comprobar cuando el profeta Isaías escribe de Jesús, de cómo la gente lo veía de tal manera que ni siquiera despertaba interés en el pueblo. Vayamos, deje su separador ahí, vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 2, y vamos a ver cómo este Jesús, la semilla del Padre, como esa semillita, el grano de mostaza tan pequeña, pues pasaba desapercibida. Nadie podía imaginarse que de él emergería una gran iglesia, o lo que hoy se llama o se denomina el cuerpo de Cristo, o la novia de Jesucristo. Isaías en el capítulo 53, dicho sea de paso, este capítulo 53 es un resumen de los 4 evangelios de Cristo. Es llamado por los teólogos el protoevangelio. Si ustedes leen a detalle cada versículo del 53, está toda la obra de nuestro Señor Jesucristo de los 4 evangelios en el solo capítulo 53. Pero específicamente el versículo 2, Isaías lo describe y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto es muy importante. En primer lugar, cuando dice Isaías que él sería como raíz de tierra seca,
Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué haces o qué hacemos con una raíz seca? Si tú tienes un pedacito de jardín y te acercas y ves una raíz sequita ahí, ¿qué haces? ¿La cuidas? Pues la arrancas. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Sí? Así vieron a Jesús en su época, y lo estaba profetizando Isaías como alguien que traía un mensaje que no sirve, que no servía. Lo vieron como alguien que su mensaje en realidad no era atractivo, no era elocuente. Recuerden que ellos esperaban a un Mesías político, un Mesías rico, etcétera, pero no lo vieron importante. Esto vale la pena aclararlo, para sus propios propósitos. ¿Y qué hicieron? Lo arrancaron esa raíz de tierra seca, es decir, lo mataron, lo llevaron a la cruz. Y dice Isaías que no habría parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para ser deseado. ¿Sí? Entonces Jesús no era atractivo. Y recuerden que estamos hablando de él como esa pequeña semilla. Ni como hombre fue atractivo, ni mucho menos como mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Simplemente Jesús fue visto como una insignificante persona, como una insignificante semilla de mostaza, tan común que no nace en los palacios, ustedes saben a lo que me refiero, sino que en realidad, lo vamos a ver a continuación, nace en Nazaret. ¿Sí? De hecho lo llamaban el Nazareno, ¿se acuerdan? Tú el Nazareno. Y lo llamaban así con desprecio, como Trump diría, los mexicanos, ¿sí? O los hispanos. Es Nazareno, decían de Jesús. Nazaret era una ciudad considerada insignificante. ¿Por qué? Porque nunca salían de ahí personas importantes, todo lo contrario. Mateo 2:23 dice que y vino, refiriéndose a Jesús, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y el sentido de Nazareno es menosprecio, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que él sería un hombre ¿qué? Menospreciado, como una pequeñita semilla de mostaza inservible. Nazaret era considerada de poca importancia, y por consecuente sus habitantes de la misma manera. Además de Isaías, que ya leímos, el Antiguo Testamento describe la condición del Mesías como alguien poco atractivo para los hombres. El Salmo capítulo 22, versículo 6 en adelante, solo léanlo, no lo busquen. Salmo 22, versículo 6 en adelante, dice así ese salmista, pero refiriéndose a la condición, a la situación, a la forma en la que Jesús iba a ser tratado, de la siguiente manera: mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. Esto quiere decir que trataban de hacerlo sentir no como una persona valiosa, sino todo lo contrario, como un gusano desprotegido y sin valor. ¿Sí? Pretendían el pueblo, principalmente los líderes, hacerlo sentir apocado como ser humano, y literalmente lo redujeron al mundo animal. Eso es lo que estamos leyendo. Sigue diciendo el salmista: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca, significa hacen muecas de molestia, de desaprobación. Menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues que le libre Jehová, puesto que él en Jehová se complacía. O sea, se burlaban de él en el momento en el que él estaba en la cruz, ¿no? Clamó a Jehová, se complacía en Dios, pues que Dios lo libre, que Dios lo baje de esa cruz. Ahora, debemos unir este salmo absolutamente a la semilla de mostaza, porque así como nadie puede esperar un gran árbol de una insignificante y diminuta semilla de mostaza, de la misma manera nadie esperaba que de Jesús y sus apóstoles surgiera algo grande como lo es hoy en día. De hecho, lo que la gente de la época de Jesús esperaba era encontrarse, como ya lo dije, con un Mesías asombroso, ¿sí? Y sí que lo fue, ¿no es cierto, hermanos? Y sí que lo fue, pero no a sus mentes mundanas, a las mentes de ellos. ¿Por qué? Porque descubrieron en Jesús, o en ese Mesías, a alguien, escuchen bien, que asumió la forma humana
para hacerse pequeño como la semilla de mostaza y siervo. ¿Qué de atractivo podía tener un Mesías que se hace pequeño? Y que además dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servirle a los demás. Ellos lo votaron y dijeron: este Mesías no nos sirve, no nos interesa ese Mesías. Nosotros queremos que las naciones nos sirvan a nosotros. Queremos capitanear, encabezar al mundo con petróleo, con diamantes, con ser una potencia mundial. Y para eso querían al Mesías, imagínense nada más. Pero Él no vino de esa manera. Él vino, el Mesías, pero no se presentó así. Él dijo: mi reino no es de este mundo, señores y señoras. Cuando lo querían hacer rey, ustedes saben la historia, se escabullía entre las multitudes, se escondía y no lo encontraban porque su reino no pertenecía a ese mundo. Ahora bien, de la misma manera, el mensaje del Evangelio tampoco resultó digno de tenerse en suprema consideración. La palabra de la cruz era locura para los que se pierden y sigue siendo locura, y está en un tiempo presente continuo, que significa para los que se están perdiendo. No es para los que se pierden, sino para los que se están perdiendo, lo cual significa que todavía hay gente que se opone al mensaje genuino de las Escrituras, del Evangelio de Dios. El mensaje, me estoy refiriendo al mensaje del perdón de los pecados. Y ese mensaje del perdón de los pecados era demasiado pequeño, como una pequeña e insignificante semilla de mostaza común y corriente que en todos lados se daba, como para recibirlo en sus corazones. Decían: ese mensaje no es atractivo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo lo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, presente continuo, a los que se están perdiendo todavía, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Poder de Dios, la cruz, o el mensaje de la cruz. ¿Poder para qué? Para salvación. Ese mensaje que Él trajo, tan pequeño, tan insignificante, vino a ser para nosotros lo más grande, hermanos. El mensaje de esperanza que ningún hombre ha portado en sus labios. No hay sabiduría, no hay filosofía, no hay nada, sino la sabiduría que proviene de Dios a través de su Hijo Jesús, mediante el mensaje de la cruz, que es la palabra del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Y por eso estamos aquí nosotros. Lo que en algún momento se nos hacía una locura y una tontería, hoy para nosotros es poder de Dios para salvación. Y sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Por medio de este pequeñito mensaje que muchos no creyeron y muchos siguen sin creer en él. Pero escuchen bien, la gracia de Dios hizo un milagro que nadie hubiera imaginado. Porque de esa pequeña semilla puesta en el mundo, que fue Jesús, brotó la planta de la iglesia hasta hacerse inmensa. Es ese árbol que leímos. Gloria a Dios por eso, porque ahora somos millones los que hemos recibido en nuestro corazón esa preciosa y poderosa semilla del Evangelio. De hecho, muchas personas abrazaron el Evangelio también en el día de Pentecostés. Esto es muy interesante porque en ese mismo día nació poderosamente la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a leer: la conversión de 3,000 personas, 3,000 personas, fue un ejemplo clarísimo de que esa diminuta e insignificante semilla de mostaza que es Jesús se comenzaba a convertir en un enorme árbol frondoso y hermoso, además, que somos nosotros. Porque Él nos ve así, hermosos, porque somos su esposa. Somos la novia de Cristo, la esposa del Cordero. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, dice esto que le estoy diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra, esa pequeña semilla de mostaza, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Dice Pedro, como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No les parece? Impresionante, ¿no, hermanos?
Pero, aunque esto suena impresionante y pensar en una iglesia de 3,000 personas, quiero decirles lo que ustedes ya saben: el número de miembros de una iglesia no indica genuinidad. El número de miembros de una iglesia no indica genuinidad. Sin embargo, cuando la semilla del evangelio cae en buenos corazones, esas vidas dan fruto en abundancia. Por eso debemos seguir sembrando la semilla del evangelio en los corazones de la gente, porque esa es la única, o es la manera de evidenciar la clase de árbol en el que nos hemos convertido, es decir, en un árbol fructífero o en un árbol sin fruto. Si yo te pregunto a ti si eres un árbol con fruto o sin fruto, yo ya sé la respuesta. Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿No es cierto? Y esa semilla tiene que producir frutos morales, frutos espirituales, cambios de vida, gente nacida de nuevo por el poder del evangelio. No solamente gente con conocimiento, sino con cambios, con demostración del poder y del Espíritu Santo. También a eso se refiere. Espíritu Santo produce frutos, Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, esto, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Aquel pequeño grupo de discípulos que no entendían cómo sería la instauración del reino a través del Mesías prometido, se dieron cuenta que por medio de la cruz ese reino se extendería mediante la conversión de millones y millones de personas a lo largo de todos los siglos. Y el crecimiento de esa diminuta semilla de mostaza siguió sorprendiendo, porque la historia de la iglesia en los Hechos relata, además de esa conversión de 3,000 personas, otra conversión de otros 5,000 más que se añadieron a los primeros convertidos. Entonces ya no estamos hablando de una iglesia de 3,000, sino de 8,000 personas. ¡Wow! Un gran árbol. Una pequeña semilla se convierte en un gran árbol, pero en proporción todavía no es un gran árbol. 8,000, una iglesia de 8,000 contra millones y millones de habitantes, en proporción sigue siendo pequeña. Pero vean cómo esa diminuta semilla va creciendo poco a poco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, tan solo de varones, era como 5,000 varones. Y si cada uno trajera esposa, pues ya son 10,000. La primer congregación cristiana, hermanos, en Jerusalén tenía una expansión asombrosa, pero además estaba en continuo crecimiento hasta el punto de que ya no dice que fueran 3,000 o 5,000 o 15,000, sino dice que la multitud de los que habían creído ya habían perdido la cuenta. Eran la multitud de los que habrían creído. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero algo había pasado. La llenura del Espíritu Santo había llegado a esa iglesia. ¿Sí? Y la llenura del Espíritu Santo producía y produce efectos notables en los creyentes. Tú no puedes decir: yo no puedo decir que tengo al Espíritu de Dios y no estar dando fruto, o no tener un efecto notable delante de ustedes como pastor y ejemplo que debo de ser, y ante la sociedad también. Tiene que haber algo que se note, algo notable. Y esto se manifestaba en que ahora, lo acabamos de leer, eran de un mismo corazón y eran de una misma alma, de un mismo sentir. Entonces la iglesia manifestaba una notable unanimidad en todas las cosas. Esa unanimidad se mantenía entre ellos, ya lo dije, debido a la presencia del Espíritu Santo que controlaba sus vidas. Esto era algo novedoso, nunca se había visto, pero era el resultado de una aparentemente insignificante semillita de mostaza. ¿Cómo la ven? ¿Y qué dice el mundo? ¿Eres cristiano? ¿Eres de esos evangélicos? ¿De esas iglesitas todas chiquititas? Sí, ¿cómo la ves? Pero que estamos dando fruto.
cambio, novedad de vida, evidencia de que hemos nacido de nuevo por medio de esa pequeña semillita que para muchos sigue siendo una locura, traducida del griego una estupidez. Y así nos ven a muchos cristianos: eres un tonto, eres un tonto, ¿para qué te congregas? ¿Para qué vas y pierdes tu tiempo? Si las riquezas están acá, el éxito está acá. Sí, pero yo no voy a la iglesia por el éxito. O si podemos mencionar algo de éxito, el éxito de un creyente es la seguridad de la salvación. ¿Qué otra cosa podemos considerar exitosa sino esa, no, hermanos? Pero esa pequeña semillita que para ellos es burla y escarnio como a Jesús, ha producido en nosotros grandes cambios que ellos, ni yendo al psicólogo, los han logrado. Porque eso solamente se logra por medio del poder de la palabra, que es viva y eficaz, la palabra de Dios. Qué grandes cambios produce una semilla tan pequeña, ¿no, hermanos? Entonces la iglesia mostraba una notable unanimidad. Y eso nosotros debemos experimentar como iglesia: unanimidad, un mismo corazón, hermanos, y una misma alma. Dile al que está a tu lado: mismo corazón y misma alma, hermano. Así de grandes deben ser los frutos de aquella pequeña semilla del evangelio que un día fue sembrada en nuestros corazones. Esa pequeña semilla, al pasar del tiempo, debe alcanzar dimensiones extraordinarias o dimensiones exorbitantes. Día a día, hermanos, cada día debemos preguntarnos: ¿cuánto ha crecido esa diminuta semilla en mi vida? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto fruto estoy dando? Otro dato muy importante es que el trabajo de los apóstoles y el compromiso sincero de la iglesia trajeron como resultado el nacimiento de muchas iglesias en todos los lugares del mundo. Entonces, no era un trabajo solo de los apóstoles, ni fue solo de Jesús. Fue de Jesús, fue de los apóstoles, y lo transfirieron a toda la iglesia, a todos nosotros. Y así es como esa diminuta semilla de mostaza, cuando empieza a producirse, comienza a ser en un árbol gigante. ¿Sí? A veces dicen: pastor, ¿cuándo me manda el grupo de evangelismo a que evangelice mi colonia? Evangelízala tú. Tú háblale a la gente de Cristo. Más adelante vamos a hablar de eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, este dato ya es muy interesante, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué hubo? Persecución. ¿Cuántos rechazan, atan, cancelan, amordazan la persecución? Ok. Fíjense bien, a causa de la persecución, entonces, pero noten lo que vamos a leer, que la persecución tenía un propósito. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo fruto produjo la persecución. ¿Sí o no, hermanos? Entonces no hay que cancelar la persecución. Ay, es que me dicen aleluya. Pues da aleluya, da gritos de gloria a Dios. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ay, aleluya, que él salta para atrás y que él, como te digan, hermanos. A Jesús le dijeron peores cosas. Demonio tiene, le decían. Hijo de fornicación, etcétera, etcétera. Nosotros sentimos que nos hacen bullying porque nos dicen: ahí va el cristiano. Y ya estamos buscando la oficina. ¿Dónde puedo demandar por bullying? A veces así somos, hermanos. ¿Sí? Pero siempre detrás de la persecución hay un gran fruto. Pero muchos malentienden la persecución.
Muchos dicen, no, lo más prudente es quedarse callado cuando estamos siendo atacados o nos están diciendo. No, pero es todo lo contrario. Cuando somos atacados, cuando somos perseguidos, es cuando más debemos testificar a Jesús como lo hicieron ellos. Es cuando más. Así que si en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio eres señalado y hasta cierto punto perseguido y maltratado, no es tiempo de callar, hermanos. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar y testificar. ¿Sabes por qué? Porque es cuando más cosecha de salvos hay. Es cuando va a brillar la obra de Cristo a través de ti. Y muchos de ellos que te ultrajan, como los ultrajadores de Cristo, van a ser convencidos por la luz de Cristo a través de ti. Por eso muchos se decía antes que son cristianos de la secreta, porque nadie sabe que son cristianos. Es un secreto, ¿no es cierto? Eso es una vergüenza de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios debe ser perseguido, hermanos. Y cuando es perseguido tenemos que gozarnos. La palabra de Dios lo dice: gócense cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes de ellos. ¿Qué hay que hacer? A ver, gócense. Con Pablo fue lo mismo, exactamente lo mismo. También aquella microscópica semilla de mostaza fue creciendo en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo hasta llegar a ser un gran árbol. El apóstol Pablo mismo dice que por todo el territorio del imperio, desde Antioquía junto con Bernabé hasta Italia y el norte de Macedonia, lo había llenado todo del evangelio. Y él estaba siendo perseguido y él dice: lo he llenado todo del evangelio, de la palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieren leerlo? Romanos capítulo 15, versículo 19. Y no es una exageración de Pablo, lo vamos a mostrar. Romanos 15, 19 dice el apóstol: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, fíjense, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice a continuación? Algunas partes, ¿eso dice? No, él dice: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y escúchenme bien, y esto fue literal. Esto fue literal, porque más adelante, si ustedes rápido con sus ojos leen el versículo 22, dice: no queda ya más lugar para mí en estas regiones. ¿Ya lo vio? ¿Sí? No queda más lugar para mí ya en estas regiones. Luego, más adelante, Pablo se extendió hacia occidente y llegó, o tenía el propósito de llegar hasta España, que España era el extremo occidental de donde él se encontraba predicando la palabra de Dios ahí. Qué interesante, ¿no le parece, hermano? Donde quiera que había andado en estas ciudades, lo había llenado todo del evangelio de Cristo. Todos tenían conocimiento de la palabra de Dios. De una pequeñísima semilla surgió una grandísima planta, un árbol enorme. Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos hemos predicado tanto que ya llenamos el mundo con su evangelio? Bueno, obviamente ninguno. Pregunta número 2. Bueno, ¿cuántos hemos llenado nuestro país completito? Ninguno. ¿Nuestra ciudad? No, pastor, somos, ¿qué? 20 millones de habitantes, algo así en el DF. Ok. ¿Tu delegación? Oh, vivo en la delegación más grande. Okay. ¿Tu colonia? Ay, Dios. ¿Tu vecino? ¿Cuántos? Bueno, ¿a tu familiar no convertido? Ay, Señor, ya que le cambie de punto, por favor. Tenemos que apreciar en esta parábola la lección principal. Sí, aquí vamos a pasar a una segunda perspectiva muy importante.
gigantismo, el gigantismo de la hortaliza que salió de aquella pequeña semilla. Ahora, no es lo mismo decir que una pequeña semilla se hizo en un árbol grande, que es como lo acabo de explicar, a decir o hablar del gigantismo. El gigantismo ya es provocado, es alterado, de tal manera que nosotros hagamos algo con tal de, ¿cómo se le llama cuando adulteran la semilla? Dicen, ¡ay, qué sandía! Las sandías normales así de repente nos venden unas de este tamaño. Unos limones normales y unos limonzotes ahora sí están adulterados y no saben igual, ¿verdad que no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del gigantismo. Dice esta historia que se hizo un árbol tan grande que permitió a las aves cobijarse bajo sus ramas y anidar en esta planta o en este árbol. Esto suena normal, que las aves vayan y hagan sus nidos, y es normal. Y hasta cierto punto muy bonito, ¿verdad? Pero en el contexto y en la historia de esta parábola, eso está mal. Y lo voy a ir definiendo. Ya que esta parábola, fíjense bien, es relatada en el mismo momento que las demás y de las que vamos a ver posteriormente, debemos saber entonces que las aves en todas las parábolas son las mismas aves o significan lo mismo que las aves de las parábolas anteriores, porque es una sola parábola con un solo propósito. ¿Vamos bien, hermanos? En la primera parábola nos ilustraban la labor del maligno en el corazón y dice que arrebatando la semilla del evangelio para no fructificar, eso hacían las aves, arrebataban la semilla del corazón para que no produjera fruto la semilla en el corazón de las personas. Y en esa parábola son también aves que entran en el árbol que ha crecido, llámese la iglesia, para lograr cierto propósito malo. Las aves de esta parábola se deben ver entonces como aves que representan a quienes son del maligno, como leímos en parábolas anteriores, o hijos del maligno, es decir, a no creyentes o gente que se dice creyente cristiana pero que no ha nacido de nuevo y que más allá de no haber nacido de nuevo tienen actitudes y acciones de un hijo del malo, es decir, ya estamos hablando de maligno, malignidad. El malo es Satanás, y cuando hablamos de maligno es de cómo trabaja, cómo opera Satanás. Entonces, es evidente que las aves pues son elementos que entran al árbol. Estas aves no son propias del árbol. Entonces debemos observar lo siguiente: la iglesia de Cristo es el árbol, pero es un árbol que tiene un crecimiento de dos maneras: crecimiento normal y crecimiento anormal. ¿Qué pasó en esta parábola? Bueno, hay dos interpretaciones. La primera interpretación es que cuando una iglesia crece demasiado, oigan bien, cuando una iglesia crece demasiado, no por medio de un crecimiento normal. ¿Y cuál no sería un crecimiento normal? Las que crecen no por la influencia del conocimiento de la palabra de Dios o de la sana doctrina, sino por medio de estrategias, por medio de actividades o planes de hombres, para resumir todas en un solo dicho. Entonces, cuando una iglesia comienza a crecer de esa manera, no va a poner cuidado en la salud espiritual de la iglesia, y por lo tanto se van a aceptar toda clase de personas, aves, que en realidad no son verdaderos creyentes, sino huéspedes, aves que no tardarán en hacer de las suyas en ese árbol. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Muy bien. O sea que la realidad es que hay un sinnúmero de iglesias cristianas, y lo digo entre comillas, que están llenas de gente, que están llenas de aves, pero no convertidas. ¿O no? Ellos no te conocen la Biblia, ellos no dan frutos, ellos te hablan de sus actividades, te hablan de cuánto ha crecido su iglesia, te hablan de cuánta popularidad ya tiene su congregación o cuán popular es ya su pastor, pero no te muestran su salud espiritual por medio de sus frutos. Entonces, ¿a qué se da
¿Por qué se da esto? Porque el liderazgo de esas iglesias se ha dedicado a crecer numéricamente, pero no espiritualmente. A través del método que usted le quiera poner, llámese G12, encuentros, casas de paz, retiros de sanidad interior, células, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vemos en esta parábola. No es lo que yo quiero decir, sino lo que la parábola nos está mostrando. Esto se le llama gigantismo únicamente, gigantismo. Vamos a hacer gigante nuestro movimiento. Y para eso vamos a implementar esto y esto más. Gigantismo. Y de repente se hace gigante la iglesia, por supuesto, porque se le ofrece a la gente pues cosas que les atrae, les llama la atención. Cosas del mundo espiritualizadas o cristianizadas. Y a la gente le gusta, le encanta. Adecúame el lugar, ponme lo que me guste de esta manera, predícame lo que me gusta, háblame de lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Y se sienten muy contentos ahí, pero muy perdidos también. Satanás es muy astuto, hermanos, y siempre logra infiltrar a sus aves en las iglesias. Esas aves no son del cuerpo de Cristo, pero están entre el cuerpo de Cristo. Desde esa misma perspectiva de gigantismo es que surgen también las denominaciones, no con una visión de que la semilla de la palabra produzca grandes hombres de Dios, sino más bien grandes movimientos y denominaciones de hombres. Gigantismo también. Ahora, el problema del gigantismo, es decir, de querer hacer crecer la iglesia como de lugar, es más serio de lo que parece. Porque precisamente eso ha dado lugar a que Satanás tome ventaja y pueda trabajar con mucha mayor libertad contra la iglesia. Y una de sus jugadas más efectivas es confundir a los creyentes. ¿Y cómo los confunde? Los lleva de un lado a otro, haciéndolos perder así su estabilidad espiritual. Hoy los tenemos aquí, dicen amén, gloria a Dios, muy bonita la palabra, muy bonita la adoración, me siento muy contento, pero dicen, es que me hace falta así como que sentir calor, vibra, sudar, fuego, y andan inestables. En palabras del apóstol Pablo, según Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Llevados por doquiera significa llevados a la deriva. ¿Qué nos puede llevar a la deriva? Sigue diciendo, cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza. Ahora, cuando dice viento de doctrina, la idea que presenta Pablo es la de un huracán o un tornado destructivo. Lo vemos en las noticias, ¿verdad? Que pasó el huracán fulano de tal, que pasó el tornado y destruyó gran parte de la ciudad que estaba en la costa, tantos muertos, tantas pérdidas, tantos millones de pesos, Eso hace un huracán, eso hace un tornado. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a través de esta figura, que esto es lo que causan las enseñanzas que no están ancladas en el Evangelio, que no están ancladas en la sana interpretación de las Escrituras, o que no están ancladas en la preocupación del crecimiento espiritual de las personas, sino en el gigantismo numérico, que al final de todo, ¿qué va a suceder? Como un tornado, como un huracán, va a destruir la vida espiritual de todas las personas que están adentro de esos movimientos. Por eso dice Pablo, son llevados por doquiera por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí la idea de estratagema es la de engañar como se engaña en la tirada del dado haciendo trampa, ¿sí? Y vemos películas y ahí están echando los dados y por acá ya saben cómo mandarlos o yo qué sé, y hacen trampa. Pablo dice que hay líderes que hacen trampa. ¿Y cómo lo hacen? Con la misma Biblia, desde luego. El diablo va a usar la Biblia para engañarnos. ¿Qué les parece? Y el diablo te va a decir, esto es así, cuando no era así. Cuando Dios dice, no, esto es así. El diablo le dijo a Jesús, arrójate, suicídate.
Quítate la vida, al fin que escrito está, Él mandará a sus ángeles y te tomarán eso. Sí, pero el Salmo dice, si tu pie tropieza, no si te suicidas, no si te lanzas de un puente. Entonces el diablo usa la escritura para engañarnos. Y tú te vas a encontrar muchas personas así, cristianos y líderes, y te van a mostrar en la Biblia y te van a decir, sí, aquí dice la Biblia, y tú te vas a confundir y vas a decir, oh, sí es cierto, ahí dice la Biblia. Estratagemas, echar los dados con trampa, con artimañas de error, con propósito de engañar, no en sí la persona, porque puede ser bien intencionada, pero sí Satanás, que está detrás de un ignorante citando versículos de la Biblia. Por eso dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad como un fruto del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Entonces todas estas situaciones, hermanos, se han extendido hasta nuestros días. Las grandes iglesias buscan mantener el impresionante número de miembros para hacerse sentir importantes frente a los demás. Y te van a preguntar, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Y eso para qué lo quieres saber? Porque ellos miden la presencia de Dios así. Mientras más números, más ungida está tu iglesia. Pues cuando Jesús ascendió dejó una iglesia de 12. Entonces, ¿no estaba ungido? Dios dice que Él es el ungido de Dios. ¿Tú estás ungido? No lo dudes, sí. Tenemos la unción del Santo. La realidad es que para muchos no tiene demasiada importancia el crecimiento espiritual ni el verdadero compromiso de la vida cristiana. Estos sistemas que ya mencioné y otros muchos semejantes permiten precisamente lo que la parábola nos está enseñando: la entrada de aves que Satanás introduce y disimula bajo sus ramas. 3 cosas producen las aves cuando están en un árbol. La primera es ruido. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Cuando hay muchas aves en un árbol, sus cantos y hasta sus aleteos producen un gran ruido, ¿no? Ay, hasta dices, órale, ¿no? 2, o la segunda cosa que producen las aves, en un momento lo voy a explicar, es basura. Estamos hablando de estas aves de la parábola. No digan, ay, el pastor dijo que las aves son basura. No, estamos hablando en un contexto de las parábolas, que son los hijos del maligno. ¿Sí? Vamos contextualizando bien las historias. Producen basura. No, bueno, si nos sentamos bajo un árbol lleno de pájaros, lo vamos a lamentar, hermanos. Eso aparte de todo el basurero que hacen del árbol, ¿no? Las aves se ensucian continuamente. Vas a un jardín, nunca buscas una banca que esté debajo de un árbol donde hay muchos pájaros, porque ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Pues es el mismo sentido de las aves de la parábola de la semilla de mostaza. Las aves son los no creyentes dentro y fuera de la iglesia que producen basura espiritual en los verdaderos creyentes. El tercer problema que causan las aves es que deterioran el fruto. No solo se lo comen, sino que con sus conflictos que a veces hay entre ellas, destruyen el poco fruto que quedó. Así ocurre también con quienes, no siendo cristianos o incluso siendo cristianos, entre comillas, están bajo la influencia de la carne y son en cierta medida instrumentos en manos de Satanás para la destrucción de la obra de Dios. Las aves que están en esta parábola no son los hijos del reino, como ya lo dije. Son personas, e incluso pueden llegar a ser iglesias completas, que están dentro del cuerpo, pero no son el cuerpo de Cristo. Pero cómo hacen ruido. Cómo hacen ruido, ¿no? Y se la pasan que Dios me dijo, que Dios me mostró, que hay que hacer esto así, que hay que hacer esto allá. Nunca abren la Biblia para decir, hagámoslo de esa manera. La palabra de Dios nos muestra no. O se la pasan haciendo conciertos, organizando eventos, campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta más no poder, hacen mucho ruido.
¿Y saben por qué lo hacen? Porque no encuentran la verdadera paz en Dios, porque no viven en comunión con Dios ni en comunión con su palabra. Porque la palabra de Dios nos da una paz, lo dijo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Ay, pastor, deberíamos de hacerle como aquella iglesia, y si le hacemos vamos a crecer tanto como ellos. Hay que decirles, oye, tranquilo, descansa en la voluntad de Dios, no es lo que están haciendo otros, porque puede que sean aves que están en el cuerpo de Cristo destruyendo el fruto. Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Amén. Jesús no la da como el mundo la da. Ustedes ya saben, sería entrar a otro tema: dinero, éxito, etcétera. Esa es la paz de ellos, ¿sí? Pero las aves no encuentran su paz en Dios. Por eso buscan esa paz aún en medio del activismo. Aquí la palabra paz es la que todos conocemos, shalom, ¿sí? Paz era el shalom oriental, ordinario, que se usaba para saludar o para despedirse de una persona. Eran las palabras de quien estaba a punto de irse y decía buenas noches, o llegaba y daba su bendición, paz. Y Jesús dijo: mi bendición está con ustedes, mi paz, mi Espíritu Santo. Yo me voy, pero les dejaré al otro Consolador. Pero las aves no encuentran la paz en Dios y lo único que hacen es deteriorar el fruto de los verdaderos hijos de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor discernimiento para saber detectar a esas personas que vienen a la iglesia, pero que en lugar de ser edificación a nuestra vida, están aquí para echar a perder el fruto o la obra que Dios está haciendo en este árbol que es esta iglesia. Tenemos que decirle: Señor, abre mis ojos para ver quién es mala influencia aún dentro de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Además, de la misma manera que las aves en un árbol producen basura, también hay gente que produce basura espiritual en las iglesias. Alguien dijo lo siguiente: uno de los miserables deportes que practican muchas personas dentro de la iglesia es el de la crítica y la murmuración. La lengua de estas personas está siempre presta para destruir la vida moral y espiritual de cualquier inocente que caiga en sus manos. Tienen una lengua inflamada por el fuego del infierno que produce más daño que cualquier otra acción diabólica contra los santos. ¿Quieren comprobarlo? Vayamos a Santiago capítulo 3, versículos del 6 al 10. Este Santiago fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo biológicamente. Y él dice lo siguiente, dice: y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. ¿Ya lo tienen? Un mundo de maldad. ¿La lengua cómo es? Ahora, pero no es un fuego en sí, así está escrito, pero el sentido original dice que recoge fuego y lo pone en sus labios. Esto es más claro, ¿verdad? Recoge fuego y lo pone en sus labios. Ahí está el problema. No es tanto que, fíjense bien, muchos dicen: es que yo no puedo controlarme, pastor. Ay, de repente empiezo a hable y hable y hable. No. Ay, sí, porque mi lengua es un fuego. No. Y lo dijo Santiago. Cállate tantito y escúchame. No es que no podamos controlar lo que decimos, sino que lo que estamos recogiendo de otros lados lo ponemos en nuestros labios y lo decimos. Lo recoges del mundo o de cualquier otra persona que no es un hijo de Dios. Por eso dice que esta lengua es un mundo de maldad. En su transliteración se lee: es un mundo de pasiones. Nuestra lengua es un mundo de pasiones. No, te voy a invitar a mi congre, mira, ahí está el power de Dios, ahí está el fire de Dios, ahí sí está la unción y vas a salir prosperado. Y este próximo año, pasiones en la lengua, pasiones en la lengua. Y entonces volteas a la congregación y dices: ay, sí, aquí tienen apagado al Espíritu Santo. Ya recogiste fuego de otro lado, lo pusiste en tus labios, hiciste una declaración insensata.
Por eso dice que la lengua es un mundo de pasiones. La lengua, dice Santiago, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Esto quiere decir que es capaz de afectar todo el curso de nuestra vida, lo que decimos. No estoy hablando de declaración positiva, Dice, y ella misma, la lengua es inflamada por el infierno. Significa por el diablo, o sea, el diablo influye en lo que decimos. Brincamos al verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Qué locura! De una misma boca procede bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Dile al que está a tu lado, como dijo Santiago, hermano mío, esto no debe ser así. Y con tu boca muy alabador y afuera muy insultador. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, nunca van a faltar aves o gente no convertida o incluso hermanos que usen su lengua como un mundo de maldad. Esa es una realidad. Para hablar inadecuadamente, inmoralmente, para criticar y murmurar. Y te van a llegar y te van a decir, oye, así bien cristianizado, bien espiritual, ¿ya te enteraste? No, ¿de qué? Mira, te voy a platicar algo para que estemos orando. Ah, mira, qué espiritual nos salió. Para que esté, etcétera. Cuidado con esas aves del maligno. Porque tanto murmura la boca que habla como la oreja que lo escucha. Santiago nos acaba de decir con toda claridad, hermanos, esto no debe ser así. La tercera acción de las aves, o mejor dicho, de quienes aparentemente son cristianos, o mejor dicho todavía cristianos carnales, es la de destruir el fruto. Destrucción del fruto. Estas aves no creyentes o falsos cristianos tienen un gran problema. ¿Saben cuál es ese problema? Y que por ese problema destruyen el fruto de ustedes. Es que ellos no llevan fruto. Ese es su problema. Y no lo llevan porque no están permitiendo la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso funcionan como las aves de esta parábola, impiden que otros den fruto y en el peor de los casos lo destruyen en quienes sí han estado dando fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. ¿Andad qué? ¿Cómo? En el Espíritu. O sea, de forma espiritual, conforme a la palabra de Dios. No te imagines que levitando 2 metros del piso y así como que unas visiones tremendas. No, espirituales. Y no satisfagáis los deseos de tu carne, porque el deseo de tu carne es contra el deseo de tu espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. El verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay acusación. Por eso es urgente, hermanos, que distingamos entre cristiano nominal o cristianismo nominal y cristianismo real. Tenemos que distinguir entre convertidos y convencidos. Sí. Muchos fueron convencidos y por eso están aquí. Sí, me convenciste, no. Un día un borracho andaba ahí en la calle y estaba Billy Graham, andaba por las calles y lo vio el borrachito y le dijo, oiga, usted es don Billy Graham. Dijo, sí. ¿Y quién eres tú? Yo soy fulanito de tal y yo me convertí con uno de sus mensajes, le dice el borrachito. Y le dice Billy Graham, sí lo creo. Porque si te hubieras convertido con un mensaje de Cristo, serías otra persona. Así hay en la iglesia muchos convencidos, pero no convertidos.
Nosotros debemos ser la semilla de mostaza en lo tocante a la fe verdadera, no en lo tocante al gigantismo, ni mucho menos a las aves. Jesús dijo, no lo busquen, en Mateo 17:20, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fe del tamaño de un grano de mostaza. Muchos dicen, oh, yo tengo una gran fe, porque cuando yo oro, los enfermos sanan. Cuando yo oro, los demonios salen. Están equivocados, porque la Biblia no habla de una gran fe. La Biblia habla de una fe del tamaño de un grano de mostaza, una pequeña fe. Pero el contraste es este: tomado o confiado de la mano de un gran Dios. Entonces debemos mantenernos en una fe constante, por lo menos del tamaño de un grano de mostaza, pero vinculada a la voluntad y dependencia de Dios, ¿sí? Y nada nos será imposible. Pero si permitimos que las aves del maligno, gente no cristiana o gente de aquí no nacida de nuevo, destruyan esa fe que produjo la pequeña semilla de mostaza del Evangelio, todo nos será imposible. Todo. Ante esta realidad de las aves del maligno, debemos orar y pedirle a Jesús lo mismo que sus discípulos le pidieron en Lucas 17:5: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le pueden decir al Señor eso, hermanos? A ver, dígaselo. Y si el Señor dice por lo menos del tamaño ¿de qué tamaño estará? Entonces, es la realidad. Hay que aclarar algo muy importante. La fe no es el instrumento para creer en Cristo. La fe no es el instrumento para creer en Cristo. No lo busque. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree. No dice que con la fe, con el corazón se cree. La fe es el medio constante para descansar en la voluntad de Dios o en los designios de Dios. Por eso el trabajo de la iglesia no es agigantar las congregaciones donde pueden llegar aves de todo tipo, de todo tamaño y destruir el fruto de la semilla, sino más bien la función de la iglesia es predicar el evangelio para la salvación de los perdidos y descansar en la gracia de Dios. Por eso debemos rogar al Señor que nos ayude a impedir que entre cualquier ave, persona, movimiento que no concuerde con su propósito para la iglesia, como por ejemplo la grandeza, ¿no? Señor, haznos una iglesia grande. Eso es arrogancia. No permitirle que entre la arrogancia, la altivez, el deseo de estar sobre otras personas, el amor por figurar en las grandes filas o en las grandes listas de los grandes, el deseo de ser vistos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se opone y contrapone el carácter de quien dijo que la grandeza de un creyente es ser siervo. Ay, nos da unos bajones el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Gracias, Señor. Todo lo que exalta al hombre en una posición visible es justamente lo contrario a Jesús, quien se humilló a sí mismo. Como lo dice Filipenses 2:6, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios. Ahora, aquí hay que aclarar algo. No habla de una forma en sí, sino de su naturaleza como Dios. Siendo en forma de Dios o en su naturaleza de Dios, que él era Dios aún siendo hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a nosotros, y estando en la condición de nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impactante, hermano. Ahora, cuando dice siendo en forma de Dios o tomando la forma de Dios, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, significa lo siguiente:
se lee así en su transliteración original: siendo plenamente Dios, Jesús en la tierra, siendo plenamente Dios, en lugar de aferrarse a sus derechos y privilegios de Dios, eligió un camino diferente. Aunque hubiera podido ejercer su derecho divino, eligió no considerar la igualdad con Dios como algo de la cual podía aprovecharse. Al contrario, se despojó y se humilló a sí mismo. Y la implicación es la siguiente, pongan atención. Si Jesús estuvo dispuesto a dejar de lado sus propios derechos en obediencia a los propósitos más elevados de su Padre, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Hoy hay muchos cristianos que dicen: yo tengo derecho a ser bendecido porque doy mi diezmo. ¿Y por qué muchos diezman y no están prósperos? Bueno. ¿Qué, eres superior a otros? No. ¿Por qué no podemos nosotros despojarnos de nuestros supuestos derechos y humillarnos como siervos delante de Dios? ¿Por qué no? No vaya a ser que sea sabe. Hermanos, la grandeza es contraria a la pobreza del que se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza vosotros fueseis enriquecidos, y a través de esa riqueza anduviésemos con esperanza y no sin esperanza en el mundo. De otra manera andaríamos miserables. Lo dice Pablo: porque ya conocéis la gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, a mí, a vosotros, se hizo pobre. ¿En qué se hizo pobre? En que tomó la forma de hombre siendo Dios. La pobreza de Jesús consistió en eso, que vino a ocupar un cuerpo humano imperfecto, y esa fue su pobreza, siendo Dios. Siendo Dios, dice: porque por amor a vosotros se hizo pobre, como lo acabo de explicar, siendo Él rico en su divinidad. Pero no se despojó de su deidad. Él siguió siendo Dios. Él dejó por un momento su ambiente de gloria, que eso es muy diferente. Pero Él siempre fue Dios y siguió siendo Dios. Por eso se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con esa pobreza, a través de la obra y el ejemplo, fueseis enriquecidos. Y ya queda más claro, ¿no? Para que a través de la obra, en su humanidad, su muerte, su resurrección, su santidad, nosotros adquiriéramos la redención y el perdón de nuestros pecados, y así convertirnos en los seres humanos más ricos, no solo de este planeta, sino de todo lo que hay. Yo sé que no me puedes prestar una lana, porque a lo mejor no tienes mucho, pero a mí me interesan más tus oraciones, porque yo sé que eres un hombre rico y que Dios oye tus oraciones, y que cuando oras por mí, Dios te oye, y igual de mí para ti. Las riquezas que Él dispuso para nosotros las compartimos entre nosotros. Conclusión: todo cuanto sea del hombre y no de Dios es abrir albergue a las aves del cielo para que entren al árbol de la iglesia y de la vida cristiana. Todo cuanto sea del hombre y no de Dios es abrir el albergue a las aves del cielo para que entren al árbol de nuestra iglesia y a nuestra vida cristiana.
tengamos mucho cuidado. Amén. Oremos. Muchas gracias, Señor Jesús. Qué preciosa enseñanza, Señor. Por eso ahora comprendemos cuando tú le dijiste a tus discípulos que les hablarías en parábolas, en misterios, para que unos no creyeran y otros sí, para que los hijos del reino creyeran, mientras que los hijos del malo desprezarían, y por el desprecio es que no creen, pero nosotros creemos. Y esa semilla microscópica de mostaza que vino al mundo en apariencia de insignificancia, en apariencia de, ¿cómo decirlo?, sin valor, menospreciativa, ha venido a producir, Señor, en todo el mundo un gran árbol, porque hoy tu evangelio ya está en todo el mundo. Tu reino se ha extendido por todo el mundo, y en cada país, en cada ciudad, en cada colonia, ya existen, Señor, muchos hijos del reino. Y aquí habemos un pequeñísimo remanente que somos hijos tuyos. Y que sí, Señor, estamos siendo constantemente asediados por esas aves del maligno que quieren destruir el fruto que tu Espíritu Santo ha producido en nosotros, que vienen a tirar basura a nuestros oídos, a nuestra vida, que vienen esas aves, Señor, a comerse lo poco que estamos con muchos esfuerzos y por tu gracia alcanzando, Señor. Danos discernimiento, Padre. Queremos detectar a esos falsos hermanos que pueden estar entre nosotros o en otros lugares con los que tenemos comunión. Pero que en esta iglesia podamos ser como esa iglesia de los hechos, Señor, cuando impactados por esa semilla hermosa comenzaron no a crecer en sí numéricamente, aunque eso es un resultado de una iglesia que está sana, aunque no en todos los casos. Pero más bien, Señor, que podamos ser de un mismo espíritu, unánimes, de una misma mente y de un mismo corazón. Y en eso está tu gloria, Señor, en que algo que para el mundo es locura y tontería, a nosotros nos ha transformado radicalmente. Lo que era blanco para nosotros hoy es negro, y lo que era negro hoy podemos decir que es blanco, y estar seguros de eso, porque tu Espíritu Santo ha causado eso en nosotros. Pero aún así queremos, Señor, ser cuidadosos como iglesia y detectar a esas aves del maligno y apartarnos de ellos. Es más, Señor, pedirte que tú apartes de esta iglesia toda ave del maligno. Apártalo, Señor. Y no me refiero a gente no convertida, porque están en un proceso de conversión y de perdón. Me refiero a que si alguno llamándose hermano, como dijo Pablo, fuere un fornicario, un adúltero, un murmurador, no arrepentido, constante en su mismo pecado, y no bastándole con eso, contaminar a otros, esos son aves
del maligno. Porque aún uno que ha adulterado o fornicado, si se arrepiente de corazón, Señor, tú lo perdonas y puede estar entre nosotros. Pero no me refiero a ellos, me refiero a los que constantemente, Señor, quieren y vienen a destruir el fruto de aquellos que estamos creciendo. Retira esas aves del maligno de esta iglesia, Señor, llévatelas lejos. No las queremos entre nosotros. Queremos crecer, Señor, y madurar y dar fruto para ti. Ten misericordia de esas personas y dales la oportunidad de arrepentirse. Todos los que estamos aquí no somos santos, no somos perfectos, no somos santos del todo, pero estamos en un proceso de perfección. Y aunque pecamos cada día y aún en el pensamiento, nuestro corazón y nuestra alma cada día te clama y te dice: perdóname, ayúdame, Señor. Y todos esos, Señor, tienen un lugar en esta iglesia, pero no lo digo yo. Estoy hablando de tu iglesia, de tu cuerpo, tu novia, tu esposa. Queremos andarnos con cuidado y ser de bendición en lugar de destrucción. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.